Buenas noches, preciosos hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Es un privilegio poder dirigirnos a ustedes desde este espacio, desde el seno de mi hogar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por darnos una vez más el privilegio de dirigirnos, Señor, a la audiencia invisible, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están al otro lado de la línea. Señor Jesucristo, Padre Celestial, te ruego, Señor, que nos ayudes en esta parte del servicio. Sé tú tomando la preeminencia, el primer lugar, sé tú hablándonos, sé tú dirigiéndote a nosotros. Y si tú quieres, mientras tu palabra corre, permite, Señor, que sean rotas y que podamos recuperar, Señor, la sanidad que queremos y la paz. En el nombre de Jesucristo bendice la escritura que voy a leer y todo lo haremos para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Preciosos, buenas tardes. El Señor Jesucristo les bendiga. Quisiera que me acompañen abriendo sus escrituras en el libro de Proverbios, por favor, si fueran tan amables. El libro de Proverbios, vamos a leer en el capítulo 1, los primeros versos del capítulo 1 del libro de Proverbios. Amén, hermanos. Si lo tienen, me pueden seguir. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Padre, acabo de leer tu bendita palabra, te ruego que la bendigas y la abras para nosotros. Por favor, en tu nombre precioso nos encomendamos, suplicándote que lleves las riendas de este servicio. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga, preciosos hermanos. Una vez más, es un privilegio para mí poder dirigirnos a ustedes. Soy su hermano y servidor Jorge Scavarrossi y considero un privilegio el ahora estar dirigiéndome a ustedes. Para mí es un privilegio y un honor inaugurar este espacio que tendrá como nombre Parábolas, Proverbios y Relatos con significado espiritual. Si el Señor así me ayuda, voy a estar dedicando este espacio a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a todos aquellos que quieran saber algo acerca de parábolas, proverbios y relatos con significado espiritual. El hombre más sabio que hizo la tierra aparte de Jesús fue el rey Salomón, hijo de David, y él escribió 3 libros: el libro de Proverbios, el libro de Cantares y Eclesiastés. Libros poderosos, libros llenos de contenidos, llenos de proverbios, llenos de refranes. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es una sentencia, es un refrán, es una expresión de pocas palabras que tiene como fin transmitir una enseñanza, un consejo o una reflexión. El hombre más sabio que pisó la tierra aparte de Jesús, él se dirigía a la gente a través de proverbios, refranes o sentencias que tenían como fin llevar a la mente del hombre a una reflexión. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son relatos breves
que transmiten un mensaje moral. Un relato breve que tiene como fin transmitir un mensaje moral. Las parábolas son historias, son cuentos que tienen como fin dejar una enseñanza. Hay un mensaje predicado por nuestro amado hermano Branham intitulado "Uno más grande que Salomón está aquí". Y ya sabemos a quién se refiere. Está hablándonos del Señor Jesucristo. Él es más grande que Salomón. Él es más grande que el propio templo. Él fue antes que el propio Abraham. Todos los profetas escribieron de él. Todas las cosas fueron hechas por él. Las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nació en la encrucijada del tiempo. Jesús de Nazaret nació entre dos tiempos. Jesús de Nazaret dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y este joven, porque era joven, cuando él empezó su ministerio, él era joven. Yo casi le doblo ya la edad. Cuando él empezó a desarrollarse a través de las parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Eran relatos breves que transmiten un mensaje. Jesús desarrolló su ministerio a través de las parábolas. El hermano Branham nos enseña que una parábola es un ejemplo espiritual con un significado espiritual, un ejemplo de la vida que tiene como fin dar un significado espiritual. Jesús, a través de su ministerio, contó no menos de 42 parábolas. Las parábolas son historias breves, fáciles de recordar. Si Dios nos ayuda, nos da vida, nos da impulso, nos tomaremos el tiempo para reflexionar una a una acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ministerio de Jesús se desarrolló en grande parte contando parábolas, ejemplos naturales que tenían un significado espiritual. Jesús usaba en sus enseñanzas ejemplos vivos, imágenes tomadas de la vida real. Un hecho real era para Jesús un significado espiritual. Las parábolas son narraciones breves, no son grandes, son breves. Y la razón de ser es para que la gente pueda recordar. ¿Por qué Jesús hablaba a través de parábolas? ¿Por qué? La razón principal era para captar la atención de la gente. Porque ¿a quién no le gusta escuchar una historia? ¿A quién no le gusta escuchar un relato? ¿A quién no le gusta escuchar una narración? Mucho más si es contada con esa cualidad que tenía el maestro, porque él sabía dirigirse a la gente. Amén, hermanos preciosos. Ahora, 2000 años después, la cosa no ha sido diferente. Cada edad de la historia tuvo su Cristo. Todos sabemos que la palabra Cristo significa ungido. Y cada edad de la historia ha tenido su Cristo. Pablo fue el Cristo de su tiempo. Ireneo fue el Cristo de su tiempo. Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Y no es diferente con el tiempo que nos ha tocado vivir.
nosotros tenemos el privilegio de escuchar la voz del Cristo de nuestros días. No estoy diciendo Jesús, estoy diciendo el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Entonces, en nuestros tiempos, también se desarrolló el ministerio de un hombre, humilde él, un hombre nacido en Kentucky el año 1909, un 6 de abril. Este hombre, cuando empezó a despertar en su llamamiento, usó también una infinidad de parábolas, de narraciones, de relatos cortos, de ejemplos naturales con un mensaje espiritual. Nuestro amado hermano Branham, es que usted lo conoce a través de la lectura, sermones, historias breves que tenían una significancia en el creyente. En esta oportunidad, yo tengo el placer de inaugurar un nuevo espacio. Este espacio se lo dedico a nuestros niños, se lo dedico a nuestros jóvenes y se lo dedico al pueblo del Señor. El nombre de este espacio, como lo dije al comienzo, es Parábolas, Proverbios y Relatos con significado espiritual. Muy bien, en esta noche voy a leer para ustedes la parábola de el águila y los dos huevos. Esta es una parábola muy conocida y como toda parábola tiene un significado. Recordemos que Jesús dijo: yo hablo en parábolas para que los que tienen ojos no vean y los que tienen oído no entiendan. Por eso es que después de que la parábola se contaba, los discípulos aparte con Jesús y le pedían a él la explicación. Al final vamos a tratar de dar una pequeña explicación. Dejemos que el hermano Branham nos diga: voy a ser fiel a la lectura. Este extracto o esta parábola se encuentra en el mensaje Ya salido el sol, el poder vivificador. Y el hermano Branham dice así: mi relato tan sencillo del campesino colocando el huevo, o sea, el huevo del aguilucho debajo de la gallina. ¿Ven ustedes? Ese aguilucho era absolutamente, él era una criatura muy rara. Cuando este campesino había hecho lo que hizo, al colocar este huevo de águila debajo de la gallina, y esta en un pollito muy extraño, y era una criatura rara. Él no se parecía a ellos. Sus plumas no como las demás. Y él simplemente era un pequeñito bastante raro. Y los demás pollitos reconocían que este era raro y la gallina se daba vueltas. A él ni le gustaba la dieta que ella. A él sencillamente no le gustaba eso de escarbar allí en la granja. Él no quería nada que ver con eso, por lo cual él se preguntaba: ¿por qué tenía que ser raro? ¿Ven? Él nunca saboreaba algo. Él solamente comía lo suficiente como para mantenerse vivo. ¿Por qué? Porque no le gustaba el sabor de todo eso. ¿Ven? Porque para empezar, él no era una gallina. Y la gallina cloqueaba. Ustedes saben,
Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa para hoy. Únanse a la iglesia. Eso simplemente no cuadró con ese pequeñito. Así que él continuamente seguía a la gallina hasta que un cierto día su mamá, la madre águila, sabía que había puesto cierto número de huevos y faltaba uno. Ella sabía que ese aguilucho se encontraba en algún lugar y entonces comenzó a buscarlo. Y ella voló sobre los cerros, por los valles y por donde era posible que él pudiera estar. Para este tiempo ya debería haber nacido. Ya era tiempo para que hubiese salido de la cáscara. Dijo: quizás entró un cuervo y se robó mi huevo, pero yo sé, tengo ese huevo en mi mente. Yo tengo un hijo en algún lugar y tengo que hallarlo. Y un día, según el relato, esta madre águila voló sobre el gallinero. Ella estuvo buscando por todas partes y allí lo halló. Oh, por esa resurrección, para reconocer que después de todo él en verdad no era un pollo. Él, y siempre se le había enseñado a mirar hacia abajo en busca de un insecto o algo en el gallinero. Pero él oyó un chillido que le dijo: mira hacia acá. Y él miró hacia arriba y allí había una criatura con alas que abarcaban más de 4,5 metros. Era más poderosa que todos los pollos en el gallinero y lo reclamó a él como su hijo. Él dijo: mamá, ¿cómo puedo llegar a ti? Le dijo: salta y comienza a batir tus alas, pues eres un águila. ¿Ven? Ella sabía que tenía un hijo en alguna parte. No importaba en dónde se había criado. Ella tiene un hijo en algún lugar. Y Dios sabe, aleluya, Él tiene una iglesia predestinada, preordenada. Él sabe que tiene hijos e hijas y una novia esperando en alguna parte. Cuando el Espíritu Santo comience a volar sobre ella, siendo esa gavilla mecida, oh hermano, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No una historia mística, sino una realidad. No importa cuántos intentaban decirle águila, él ni sabía lo que era un águila. Sin embargo, él era un águila. Él no lo pudo entender hasta poder ver algo que lo reflejara a él, o más bien algo de lo cual él era el reflejo. Y cuando nosotros vemos no una denominación, no algún grado de educación, no un buen vecino, sino más bien un hijo de Dios, moldeado a la imagen de Dios, con el poder dinámico de Dios para responder el requisito de ese día presente, de que Él en verdad es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no habrá ninguna gallina que lo detendrá. Él busca a su mamá. Desde el comienzo, él es un águila. Él reconoce, esta verdadera águila reconoce el llamado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un águila. Es de águila a águila. La palabra desde antes de la fundación del mundo, de palabra
a palabra. La palabra predestinada a la palabra escrita para la hora. Uno entonces es consciente de su posición. Él va tras eso. Esto entonces, este cuerpo terrestre es vivificado y traído por el Espíritu a la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Rápidamente, cuando él quiso saber cómo llegar allá con ella, le habían enseñado que él no podía lograr. No puedes subir más alto de lo que puedes brincar. Así es el pollo. ¿Ven? Pero esta águila respondió: eso no es cierto. Pero mira las gallinas. No importa lo que hagan las gallinas. Tú eres un águila. Simplemente comienza a extender esas alas y ejercítalas un poco. Comienza a subir. Pero hermano, cuando usted escucha ese chillido, hay algo dentro de usted. Para empezar, usted es un águila. ¿Por qué? Porque usted es esa simiente por lo cual se llevó a cabo la resurrección del Hijo y por lo cual también fue mecida la gavilla sobre la tierra, para que usted pudiera reconocer que usted es un águila y no un pollo denominacional. ¿Lo ven? Ajá. ¿Se ha dado cuenta en alguna ocasión qué tan independiente? Él no anda saltando como un buitre. ¿Ven? A cada cosa muerta y a carroña tirada en el suelo. No, Señor. Él camina orgullosamente. Calla la boca. Oh, pero acá hay buena comida. Bendito sea el nombre del Señor. Si estuviéramos en un servicio público, yo posible les dijera: aplaudan al Señor. Dios es la grande madre águila. En sus pensamientos él sabía que tendría una iglesia. Él sabía que tendría un pueblo. No importa quién los ha mimado. No importa debajo de qué cosa haya sido empollado. Él los está buscando. Él está buscando a los suyos. Yo he venido, dijo Jesús, por las ovejas perdidas de la casa de mi Padre. Este mensaje es para el creyente. Este mensaje que están esperando su venida. Este mensaje es para los predestinados, para los que están en Cristo antes de la fundación del mundo, para los que son parte de Él, para los que tienen su simiente, para los que tienen su semilla, para los que son su otra mitad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Muy bien. Miremos esta parábola y empecemos, con el permiso del Señor, a explicarlo. Había un granjero que divisó en la punta de la montaña un nido. Este era el nido de un águila. El águila, el ave más poderosa que surca los cielos. Hay registros de águilas que pueden medir de punta a punta, alas extendidas 5 metros.
el ave más poderosa visualmente. Tiene poderosas garras, poderosas alas, poderoso pico. Esta ave no se alimenta de carroña. Esta ave come alimento fresco. Esta ave arma sus nidos en la peña, donde no llegan los depredadores, donde no puede llegar el halcón, donde no puede llegar el buitre. Mientras más alto, más seguro se siente. Mientras más alto, mejor es su visión. El águila tiene una visión telescópica. Entonces este granjero se aventuró y se fue hacia la montaña. Y allá en lo escarpado de la roca se encontraba un nido grande y poderoso de más o menos 2 metros de diámetro. Estaba construido por puras espinas, pero al mismo tiempo estaba forrada por lana de oveja. Y allí, en ese nido, este granjero divisó 2 huevos. Entonces pensó para sí: agarraré un huevo y lo llevaré a mi granja y lo colocaré debajo de la gallina. Y así como pensó, así lo hizo. Bajó la montaña con delicadeza, caminó de manera pausada para no mover el huevo, y cuando llegó a su granja, lo puso debajo del calor de una de sus gallinas. Cuando pasó el tiempo señalado para el nacimiento, salió un ave sin plumas, una avecilla con los ojos cerrados. Entonces se supone que este granjero empezó a alimentarle a su pico, pero al mismo tiempo lo mantenía debajo del calor de la gallina. Este aguilucho o este polluelo se crió con el cloqueo de la gallina y con el piar de sus hermanitos los pollitos. Esta criatura, este pollo de águila, en realidad no sabía quién era. Él estaba convencido que él era un pollo. Sin embargo, se sentía raro y los demás lo miraban raro, porque no podía moverse con facilidad en la tierra, porque tenía dificultad para escarbar y comer las lombrices, porque no se sentía atraído por la comida pasada, porque el cloqueo de su madre, la gallina, no le era familiar. Pero en fin, ese era el hogar donde él vivía. El hermano Branham relata que no se sentía cómodo con la dieta que él llevaba, que comía simplemente lo suficiente como para no morir. Me imagino que esta avecilla experimentaba profundos vacíos. Me imagino que esta avecilla tenía traumas producto de lo raro que era y que se sentía. Un día, la madre águila pensó para sí: yo tenía 2 huevos. A esta parte del camino, ya rompió. A esta parte de la vida ya debe de estar lleno de plumas y con sus alas casi en movimiento. Debe de estar vivo, a menos que un cuervo se lo haya robado. Entonces dice que esta madre águila extendió sus poderosas alas, surcó montañas, surcó valles, y de repente divisa desde lo alto una granja. Y allí estaba una gallina oronda, orgullosa, cloqueando con sus pollos detrás de ella. Bien atrás estaba un aguilucho de caminar raro, de figura extraña.
Jamás había mirado a las alturas. Él había aprendido desde que salió del cascarón a mirar simplemente abajo. De repente, la madre águila lanzó un chillido. Salid, pueblo mío, de en medio de ellas, y no seáis partícipes de sus fornicaciones. Ese chillido le pareció familiar y empezó a mirar a sus costados. ¿De dónde viene ese sonido? ¿De dónde viene ese grito? ¿De dónde viene ese clamor? Y la madre lanzó otro chillido y de repente miró a las alturas y bien arriba divisó un ave majestuosa. Ese chillido significaba mucho para él. Hijo mío, tú no tienes que vivir como un pollo. Tú no naciste para arrastrarte. Tú no naciste para comer basura. Tú no naciste para comer carroña. Tú no naciste para vivir esa vida miserable. Ese aguilucho dijo, ¿y cómo hago para llegar a ti? Simplemente usa el poder de tus alas. Empieza a saltar y a mover las alas. Y de tanto saltar y de tanto mover las alas, este aguilucho, que se creía pollo, por vez primera a dominar las alturas. Ese aguilucho era usted. Ese aguilucho soy yo. Estábamos perdidos en delitos y pecados, viviendo una vida miserable. Siendo hijos de Dios, vivíamos sin saberlo. La dieta era insana. De repente, un día, escuchamos un grito sagrado. Un clamor, una aclamación, sube acá. Y de repente experimentamos desespero, una gran ansiedad que no sabíamos explicar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Nuestra madre águila había venido en nuestra búsqueda. Éramos nosotros los hijos de Dios que estábamos perdidos. Entonces hemos aprendido por la gracia de Dios a vivir en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Todos nosotros estamos de acuerdo que el águila que se crió en el gallinero era yo y era usted. El águila que se crió en el gallinero era usted y era yo, éramos nosotros. Siempre fuimos águilas. Siempre fuimos hijos de Dios. Lo supimos. Pero siempre fuimos hijos de Dios. No es que seremos hijos de Dios. No es que fuimos hijos de Dios. Siempre fuimos hijos de Dios, solo que nos tocó vivir la misma experiencia de este aguilucho que se crió en un gallinero, pero no solo se crió en un gallinero, sino que él estaba convencido que era un pollo cuando él era un águila. Con razón él no se sentía satisfecho con la dieta. Con razón él no se sentía bien viviendo esa clase de vida. Con razón él se sentía esclavo. Con razón él se sentía perdido. Con razón él experimentaba tristezas profundas. Porque él no era un pollo. Él era un águila. Pero que había sido forzado por la vida a vivir la vida miserable de un pollo. Entonces no tenemos dudas en aceptar que el águila o el huevo que se empolló en la granja y debajo de la gallina era usted y era yo. Y el huevo que se quedó en el nido, ¿quién es ese huevo que se quedó en el nido?
La granja es la vida de pecado. Todos nosotros vinimos al mundo hablando mentira. Nuestra madre nos concibió en pecado, de días y harto de sinsabores. A usted y a mí nos tocó nacer en la granja y creernos pollos. Quedó en el nido. Hubo un hombre que no conoció pecado. Hubo un hombre que cuando nació en la tierra, todos sabemos de quién estoy hablando. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Los dos son águilas, pero uno nació en la granja y el otro se quedó en el nido. Ese huevo que se quedó en el nido es nuestro Señor Cristo. Y el huevo que nació en la granja es usted y soy yo. Todos nosotros por nuestro nacimiento nacemos hablando mentira. Estamos inclinados al mal. Somos torcidos, chuecos, estamos perdidos. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Un día entró el pecado. ¿Cómo entró el pecado? A través de la desobediencia de nuestros padres. El huevo que nació en el gallinero, el aguilucho que nació en el gallinero, usted y soy yo. El aguilucho que se quedó en el nido es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. En este siglo XX vino un águila a la tierra, y esta águila también nació en un gallinero, así como usted y así como yo. En este siglo XX, un águila mayor nació en la tierra. Un 6 de abril del año 1909, un águila mayor nació en un gallinero. Nació pecador. Fue concebido en pecado y formado en maldad. Su nombre, William Marion Branham. Siempre fue águila, solo que por la elección de Dios le tocó nacer en esta tierra. Por eso es que el hermano Branham dice que la gracia son hermanos gemelos. El amor y la gracia son gemelos. El amor y la gracia caminan juntos. Entonces, en este siglo XX, nació un águila real, pero en una granja. Y cuando nació, tampoco supo que era un águila. Él estaba convencido que era un pollo. Él quería hacer las cosas que se hacen en el mundo. Él quiso fumar, él quiso beber, él quiso tener su novia a corta edad. Pero él había venido a la tierra para cumplir una comisión, un plan. Él es un hombre enviado por Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo lo había predestinado para realizar este trabajo. Él es el mensajero de Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 observamos un ángel celestial uniéndose a un ángel terrenal. Este poderoso ángel celestial es Jesucristo. Y este ángel terrenal es nuestro. Amén, hermanos preciosos. El huevo que nació en el gallinero es usted, soy yo. Cuando nuestras madres nos traen niños al mundo, sin importar cuán hermosos se vean, cuán tiernos se miren,
cuán dulces parezcan, tienen en su interior la semilla de maldad. Por eso es que se necesita el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos renueva la mente. De un momento a otro recuperamos la mente perdida. Entonces nos damos cuenta. Si no, somos águilas. Habían dos huevos. Uno se quedó en la gloria y el otro nació en el gallinero. Pero Dios, la madre águila, abandonó su trono, abandonó la gloria y bajó a la tierra para ser uno de nosotros. Se vistió de tierra, de barro, de pieles humanas, en vida preciosa, gota a gota. Y a través de ese sacrificio, Él nos volvió a comprar. Jesús vino a la tierra a realizar la obra de redención. Redención significa volver a comprar la propiedad que se había perdido. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Esto fue parábolas, proverbios y relatos con significado espiritual. Este proverbio, esta parábola que acabamos de leer y desmenuzar un poquito, no es un simple cuento, no es una historia lanzada al aire, tiene un significado espiritual. Vamos a orar para despedir el servicio, pero también para traer en oración a nuestra amada hermana Graciela Linares Paredes. Ella un accidente en el baño. Ella es la madre de nuestro hermano Carlos Alberto Carrascal Linares. Asimismo, oremos por las señoras Celia Rocha y María Victoria Clavi por su salud y para que el Señor Jesucristo las recompense, porque ellas están cuidando ahora a nuestra amada hermana Graciela Linares, madre de nuestro hermano Carlos Carrascal. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder juntarnos una vez más y poder enlazarnos a través del compartir de tu bendita palabra. Señor, antes de agradecer, quiero presentarte la petición de tu Hijo, nuestro amado hermano Carlos Carrascal Linares. Su preciosa madre Graciela Linares sufrió un accidente en el baño. Señor, permite que ella pueda recuperarse. Tú hiciste al cuerpo humano, tú sabes dónde tocar, dónde presionar para que ella recupere su total sanidad. Te ruego por estas damas que la están cuidando, por Celia Rocha, por María Clavi, por la salud de ellas, por sus familias. Bendícelas y recompénsalas por este acto de amor que ahora ellas están realizando. Nosotros sabemos que son tus preciosas manos. Nosotros sabemos que eres tú, Señor. Tu amor que se manifiesta a nuestra amada hermana Graciela Linares. Gracias te doy por permitirme dirigirme a tus hijos a través, Señor, de proverbios, parábolas, significado espiritual. Permite que pueda ser de beneficio de tus hermanos y para todo aquel que pueda escucharlo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Dios nuestro Padre Celestial nos bendiga. Shalom.